Llegamos al final de 8 Magazine Ávila, ya se lo anunciaba, es un final literario. Vamos a hablar de una editorial que cumple 20 años, nada más y nada menos, se dice pronto, como decía la canción, 20 años no es nada, no, sí es, 20 años es mucho trabajo, y de ello va a hablar precisamente la editora de Cuadernos del Laberinto, que es la editorial de la que les hablamos. Alicia Ares, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Abulense, que un buen día se lió la manta a la cabeza y dijo, voy a hacer una editorial. Bueno, cuéntame, háblame un poco de la historia. Pues sí, verdad, una locura que me salió bien. Me salió bien y la verdad es que es mi vocación, es mi vida, que yo disfruto muchísimo con mi trabajo y no me veo haciendo otra cosa. Y efectivamente empecé pues, guiada por mi padre, porque él era una persona muy culta, que siempre me había hecho amar los libros y entonces me empujó a que hiciese lo que me gustaba. No buscase una vida práctica, sino que hiciese realmente mi vocación. Entonces empezamos juntos los primeros pasos. Y luego empecé a hacer prácticas, pues como todo el mundo, de becaria en editoriales, en imprentas, a conocer realmente la técnica, más que no solamente el amor, porque a veces también hay que ser prácticos, ¿no? Y ya pues nos lanzamos en el 2006 con un primer libro que era una traducción de un libro de Tennyson, que se llama Crossing the Bark, que mi padre hizo la traducción en alejandrinos y con una introducción, y ese fue nuestro primer libro. Un librito chiquitito. Un libro chiquitito, sí, chiquitito, muy humilde, le llamábamos cuadernos, de hecho la editorial se llama Cuadernos del Laberinto porque no nos atrevíamos a llamarlo libros, lo llamábamos cuadernos. Nuestra idea inicial era hacer cuadernillos de poesía, pero luego pues empezamos a hablar con autores, a publicar y ya nos tomamos las cosas muy en serio. Ya empezamos a hacer libros. Hablas de tu padre, Luis García Ares, a quien rindes un homenaje. Él ya no está con nosotros, pero sí dejó este libro de forma póstuma, bien estructurado, y tú has querido sacarlo a la luz en coincidencia con esos 20 años. Eso es muy emocionante, ¿eh? Ha sido muy emocionante. Para mí este reencuentro pues me pone la piel de gallina. Es verdad que él ya había publicado bastantes libros antes de fallecer, pero este le dejó totalmente preparado. Habíamos trabajado mucho en él, porque mi padre confiaba mucho en mí como hija, como editora y como lectora. Entonces ya lo habíamos dejado todo organizado. Y ahora al recoger este legado, al publicar el libro, poder editarlo y dárselo a los lectores, pues para mí es como abrir el corazón y volver a conversar con él diariamente, porque es una conversación que no termina. Tengo su obra, tengo sus palabras y además de esa calidad, con una claridad tan enorme que tienen sus poemas, pues imagínate, para mí es casi una culminación de celebrar estos 20 años de la mejor manera posible. El libro es Atenea Pensativa. Luis García Ares es el poeta que está detrás de este libro y es el hombre que también ha hecho posible que Alicia tenga en sus manos esta editorial Cuadernos del Laberinto, que después de 20 años yo creo que toca y publica prácticamente todos los géneros, la poesía, por supuesto, pero más cosas. Todos los géneros, ahora menos la narrativa. Vale. Porque nosotros somos una editorial bastante especializada, nos dedicamos a géneros que son minoritarios, pero que tienen para nosotros mucho interés y que tienen también un buen nicho de mercado. Por ejemplo, ensayo, poesía, efectivamente, poesía, literatura escrita por diplomáticos, novela negra, también literatura asiática, pero en géneros grandes como la narrativa, que es tan amplia, no la manejamos. Preferimos centrarnos en cosas muy determinadas, como pequeños bomboncitos que tienen un público pues muy exquisito y que tienen un mercado. ¿Y cuál es el secreto de Cuadernos del Laberinto? Porque está muy bien posicionado, tenéis una distribución muy eficaz, muy eficiente. Sí. No sé cuál es el secreto. Después de 20 años, bueno, sí sabrás un poco cuáles son los pasos que hay que seguir y cuáles no, porque también habrá habido pues, errores, como en todo, ¿no? Efectivamente, Claro. también ha habido errores. Esta editorial, yo creo que el secreto es que es casi artesanal. Nosotros tenemos una media de entre 20 y 30 libros al año y a esos libros concretos que elegimos les dedicamos todo nuestro trabajo, todo nuestro amor e intentamos sacarlos lo mejor posible. Entonces eso los autores, los lectores lo notan porque ven cuando un libro está bien hecho y cuando no está hecho, cuando no hay erratas, cuando el papel es bueno, la tipografía es cuidada.
se encuentra en las librerías, tiene buena distribución. Nosotros, como decía Raymond Chandler, que decía, analiza e imita de los buenos. Pues nosotros también, pues inevitablemente, pues vemos lo que hacen las editoriales buenas, las que nos gustan, extranjeras, y vemos, analizamos e imitamos, o muchas veces innovamos, porque esta editorial realmente es mi obsesión, así que mis obsesiones están plasmadas aquí. Si hay un tema que me interesa, pues lo publico, busco un autor que pueda escribir de ello. Realmente la editorial es la esencia de la editora, que soy yo. Hablabas del papel, del formato, de las portadas. Oye, qué importante y qué cuidado está aquí, en Cuadernos del Laberinto. Eso lo intentamos, efectivamente, porque hacer un libro bien o hacerlo mal vale lo mismo, no es cuestión económica, es quizá cuestión de conocer los materiales. Cualquier oficio tiene sus materiales y sus técnicas. Pues un editor lo mismo, tiene que conocer los papeles, tiene que saber de tipografías, de diseño gráfico, conocer ilustradores, evidentemente conocer a los autores, y si manejas esos oficios, pues el resultado puede ser muy bueno. Alicia, dicen que el libro físico pasó una temporada ahí como en peligro, pero ha vuelto a resurgir. Ha vuelto a resurgir, efectivamente. Se ha vuelto al libro físico. Ha vuelto. Tuvimos una época en la que ya anunciaban a bombo y platillo que el ebook y el libro electrónico iban a arrasar. Nosotros al principio, fíjate, este fue uno de los fallos, nos lo creímos. Y entonces empezamos a digitalizar todo el fondo y a sacar también en formato electrónico. Y al cabo de muy poco tiempo nos dimos cuenta de que, por ejemplo, de cada 100 libros que vendíamos en papel, se vendía uno electrónico. Y dejamos de sacarlos, porque quizás nuestros lectores, los lectores de poesía, por ejemplo, son lectores muy exquisitos, que les gusta tener el libro, les gusta leerlo de una forma especial, quizás subrayar o apuntar algo, tenerlo dedicado por el autor. Son colecciones, ya te digo, exquisitas, entonces a nosotros no nos funciona. Quizá otro tipo de libro, a lo mejor bestseller o científicos o de estudio, pues es muy útil, ¿no? Pero en el caso de estos libros que son casi de colección, como la poesía, no funciona ese mercado. No se entiende la lectura de poesía sin el libro entre Sin el libro, manos. sí. Claro. Sí. Vamos a hablar de Atenea Pensativa, de tu padre, Luis García Ares. Nos quedan 3 minutos y además quiero que terminemos con un fragmento, una lectura que tú nos elijas de este libro. Claro. Pero vamos a hablar un poco de lo que podemos encontrar aquí. Hay mucho soneto, pero también hay verso libre, como decías, y bueno, en la última parte yo creo que tenemos un poco de todo. Háblame un poco del libro. Sí, efectivamente, es un libro que hay muchos sonetos, romance, hay sestinas, también hay verso libre, pero el eje principal de Atenea Pensativa es quizá la mirada hacia el mundo clásico, combinado con los grandes maestros y también vertebrado en todo momento por la espiritualidad, por la creencia de Dios de mi padre. Entonces es verdad que es Atenea pensativa, pero es una Atenea que mira hacia abajo no con derrota, sino con reflexión. Es un libro con mucho ritmo, porque mi padre cuidaba muchísimo la musicalidad y la métrica y el pensamiento. Son poemas muy claros, que cualquiera que los lea va a entenderlo y se va a dar cuenta de lo bien escritos que están, porque poseen esas armas que tiene la poesía, que son el ritmo. Estamos viendo imágenes de la presentación de este libro, fue muy recientemente en Los Serrano, con un aforo prácticamente completo y muy bien rodeada, además. Sí. Ahí vemos a Gabriela Torregrosa y también, por supuesto, a otra persona que ha confiado en tu editorial, Sonsoles Sánchez Reyes, para publicar, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta con los autores abulenses con los que me he topado, porque para mí Ávila siempre es mi cuna y siempre estoy buscando autores que sean abulenses, porque quiero mantener ese cinturón entre Ávila y Madrid. Y Sonsoles Sánchez Reyes, por ejemplo, es una autora que ya trasciende el nivel profesional, ya somos amigas y me acompaña en estos momentos tan importantes, por ejemplo, la presentación del libro o del 20º aniversario de la editorial. Me gustaría que nos leyeras algo, nos queda ya muy poco tiempo, me están diciendo, pero me gustaría que los espectadores se hicieran una idea de lo que podemos encontrar en Atenea Pensativa de Luis García Ares. En las librerías lo encuentran.
¿Qué has elegido? Mira, os voy a leer uno dedicado a Ávila, ya que estamos aquí en Ávila. Vale. Él tiene 4 sonetos dedicados a Ávila y son continuación uno de otro. El que voy a leer es como el resumen, ya ha pasado por Ávila, ha pasado por La Moraña, por las zonas del sur, y aquí termina hablando de qué es realmente Ávila. Vale. Se llama Maternidad. Y estos son los blasones que conforman el escudo ideal de Ávila Vieja, que lucen la corona de Castilla con el nácar y oriente de sus perlas. Así, engarzada en ella, participa de la oculta y auténtica grandeza que ostenta el corazón entre regiones que deben a Castilla su opulencia. A Castilla, que es madre de otros pueblos, a quienes aportara su fe y lengua. Con ellos mezcló sangre de sí misma sin pedir luego nada en recompensa. Las madres, bien se sabe, dan la vida, y nada se reservan para ellas. ¿Cabe acaso negar algo tan claro cuando a la vista está nuestra pobreza? Magnífico, un soneto de Ávila aglutina todo lo que Ávila puede ser en los ojos de Luis García Ares, lo dejó prácticamente hechito para que su hija Alicia Ares lo recompusiera, formara este libro hermosísimo con el que celebran 20 años de vida en la editorial que ella dirige, que es maravillosa, Cuadernos del Laberinto. Alicia, gracias por haber aceptado nuestra invitación, enhorabuena por ese trabajo y seguimos viéndonos. Gracias, Ana, un placer. Gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Tenemos una cita la semana que viene con otros contenidos, pero con las mismas ganas de encontrarnos con ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós.